Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que dicen que Dilbar Baby se verá genial. Varán será nuestro bebé ahora. Él dice, voy a ser padre, ¿verdad? Abraza a Varán con emoción. Todos vinieron al jardín. Él pregunta qué está pasando. Dice que se está convirtiendo en Varán Baba. Todo el mundo siente alegría durante las vacaciones. Se felicitan mutuamente. Por otro lado, prevalece la tristeza entre Gul y Frat. Hablan de que su matrimonio es una mentira. No hay necesidad de engañar a nadie. Dice que se lo expliquemos a todos. Mientras tanto, escuchan a Cian decir que se convertirá en tío. Dice que vayamos a ver qué pasa. Hay oración en boca de todos. Después de Destiny, también vienen Frat y Gul. Todos comparten esta alegría. Por otro lado, Jasmine intenta descubrir de quién está enamorado Arun. Arun, por otro lado, está enojado porque ella no se dio cuenta de que él estaba enamorado de ella. Mientras tanto, Sabia también llegó a la mansión. Felicitaciones a todos. Todos están sonriendo. Arun, ¿por qué estás tan emocionado? Él dice, mira, estás atrapado en el medio otra vez. Dice que también se lo dijiste a mi tía. Zebdet y Zebrille hablan sobre la situación de Arun. Mientras tanto, Jasmine volvió a ser torpe. Todos corren a la cocina. Por otro lado, todo el mundo se ha vuelto fanático de Dylan. ¿Quieres una almohada? ¿Qué te gustaría para cenar? ¿Cuándo veremos al bebé? Las preguntas que siguen. La señora Sabia dice que mañana podremos ver al bebé. Varán dice que hoy no. Una sonrisa aparece en todos. El médico es uno de los mejores en su campo. Dice que dejará sus vacaciones y regresará. Dice que siempre soñé con hablar con Varancian. Pero no pensé que estaría tan emocionado cuando se hiciera realidad. Por otro lado, el poeta dice que los médicos y enfermeras del hospital tienen secretos. Zebair dice que deberíamos convertir esto en una oportunidad. Dylan le dice a su madre que ahora me siento muy fuerte. Siento que puedo enfrentarme al mundo entero. Ella pregunta, ¿así es ser madre? La señora Sabia dice exactamente esto. No tuve la oportunidad de criarte. Te quitaron de mí. Pero ahora tendré la oportunidad de cuidar a mi nieto, afirma. Por otro lado, Kudret le abre su corazón al tío Ahmed. Dice, no podía ser padre mientras mis hijos crecían. No pude apoyarlo en sus momentos difíciles. Dice que ahora tendremos a mi nieto en nuestros brazos. Señor Ahmed, usted los apoyó. Dice que encontraste fuerza con tu presencia. Siempre serás padre. Ahora, dice, se le ha sumado la condición de abuelo. Hassan informa a Zebair Bey sobre las novedades desde casa. Hassan le dice a Dylan que está embarazada. Dice que Varán tendrá un bebé. Esta noticia no agrada en absoluto a Zebair. Las filas de los Carabey son cada vez más elegantes. Dice que deberíamos reconsiderar los planes. Sabia le dice a Dylan que seguiré apoyándote durante este tiempo. Luego sale de la mansión. Varán le pregunta a Dylan, ¿estás cansado? Dylan, este es un dulce cansancio. Ambos están muy felices. Dylan y Varán van al dormitorio. Pregunta a quién se parecerá el bebé. Dice que Varán debería parecerse a ti. Que sea misericordioso como tú. Él dice que se vea hermosa como tú. Pero él dice que no dejes que su terquedad sea como la tuya. Dylan dice que no te quedas atrás en terquedad. Pero si lo piensas bien, todos en casa son tercos. Por eso dicen que nuestro bebé definitivamente será terco. Dylan, lamento lo que dije antes. Serás una muy buena madre. Todo el mundo lo sabe muy bien, afirma. Dylan también se disculpa con Varán. Dice que tú también serás un muy buen padre. Mientras tanto, Zebair preparaba sus planes. Les tenderá una trampa a Sabia y Frat ante los Carabeis. Dice que esto supondrá un duro golpe para Varán. Frat y Gul piensan en cómo dormirán en la habitación. Jasmine se rompió el brazo a consecuencia de un accidente.
Arun se convierte en una polilla alrededor de Jasmine. Cevdet y Cebrille lo saben. Jasmine quedó muy impresionada por esta atención. A la mañana siguiente Baran y Dylan hablan en la cama. Dicen que nos faltaba sueño antes de que llegara el bebé. Luego expresan su amor mutuo. Suena el teléfono de Cevdet. Búsquedas de esmeraldas. Dylan dice que está embarazada. Dice que se está convirtiendo en tío. Cebrille recuerda su conversación con Dylan sobre el bebé. Él cuenta cómo lo lastimaste. Cevdet llama inmediatamente a Dylan. Dice estar muy feliz de recibir la noticia. Dice que también felicita a Baran. Cevdet se mostró muy contento con la noticia que recibió. Todo salió bien. Mi hermano está muy feliz y tendrá un bebé. Dice que estoy muy feliz. Baran y Dylan se están preparando para ir al médico. Baran está preocupado por Dylan, que está experimentando mareos. Dylan, ¿te preocupas cuando ves esto? ¿Qué harás cuando ocurran ataques de llanto, antojos y rabietas? Cuando me enoje, huye inmediatamente. Cálmame cuando lloro. Dice acaricia mi cabello, bésame, abrázame. Cuando Baran empieza a convertir esto en una oportunidad, dice, pero estás muy alerta. Mientras tanto, Sabiam también llega a la mansión. Kudret Bey da la bienvenida a Sabiam. Dice que llegó demasiado pronto. Dice que no podía dormir. Dice que quería llegar temprano y ver a Dylan. Kudret dice que no debería haber secretos entre nosotros para que nos resulte más fácil proteger a nuestro nieto. Justo cuando Sabia está a punto de responder, también llegan Baran y Dylan. Luego van a la sala de estudio. Baran y Dylan mirándose. Pregunta cuánto falta para que veamos a nuestro bebé. Sabia, será mejor que llame a nuestro médico. Vayamos al hospital cercano. Dice que no tendrás que esperar más. Del otro lado, Frat y Gul dormían separados. Rose sale de la habitación para lavarse la cara. Sin embargo, la puerta permaneció abierta. El destino ve la puerta enamorado. Se da cuenta de que Frat ha hecho la cama en el sofá. Dice que duermen separados. Mientras espera la hora de la cita en el estudio del otro lado, llega Zebair. Dice que vino a llamar a Dylan para que volviera a trabajar. Dylan, estamos esperando un bebé. Dice que no piensa en volver a trabajar. Zebair pregunta, ¿viene otro Carabey? A este hombre le encanta estar presente en cada momento feliz y crear tensión. Baran dejará claro que no le gusta esta visita. Zebair felicitará a Baran y Dylan con una sonrisa falsa. Sabia llega al hospital con Dylan y Baran. Dice que te dejaré sola con tu bebé. Dylan no puede contener las lágrimas cuando escucha los latidos del corazón de sus bebés. Baran agradeció a Dylan por la felicidad que experimentó. Baran y Dylan no pueden creer el milagro que experimentaron. Su emoción se puede ver en sus rostros. ¿Estás con nosotros para imágenes de ultrasonido? Que vengan los emojis por nuestro bebé. La señora Kader se enteró del matrimonio falso entre Frat y Gul. Sin embargo, hará todo lo posible para descubrir el incidente que ensombreció este gran amor. Ahora están casados y se aman mucho. Cebrille entrará en juego en la relación entre Arun y Jasmine. Intentará descubrir los sentimientos de Jasmine hacia Arun. Para Jasmine, Arun es solo un amigo. Por ahora, hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.